En esta nueva serie que os traigo al canal vamos a narrar el crimen que, debido a todo lo que rodea los acontecimientos acaecidos, hacen de él un asesinato peculiarmente tenebroso. El paraje donde se produce, la soledad y la rumorología de la zona te trasladan a un escenario que, aunque a simple vista pueda parecer de una belleza natural increíble, a otro totalmente lúgubre y tenebroso, en el que incluso la hipótesis más rocambolesca podría darse por buenas. Acompáñame en este recorrido por el doble crimen del pantano de Susqueda. Pero vamos a comenzar por el principio. Marquemos un orden cronológico en el devenir de los acontecimientos, como a mí me gusta hacer. Vayamos al 23 de agosto de 2017. Los meses de verano despuntan a su fin y en la historia de este crimen como principales protagonistas tenemos a Marc Hernández, de 23 años de edad, y Paula Mas, de 21. Pero conozcámoslos un poco más. Marc es un chico deportista al que le encanta pasar tiempo con sus amigos disfrutando de sus aficiones, las motos de cross, los drones y la naturaleza. Ama tanto a esta última que su vida laboral va enfocada a ella, por lo que había estudiado un grado de técnico forestal en Casa Cifrá. Ha sido monitor en multitud de ocasiones de las Catecolonies, campamento de verano en su pueblo Arenys de Munt, por lo que es muy conocido entre sus vecinos. Por su parte, Paula, natural de Cambrils, amante, como Marc, de la naturaleza, hacía muchas excursiones con sus amigas y siempre acompañada de su perro. Trabajaba desde hacía 7 meses en la pizzería Carpi en Vilassar del Mar. Nunca faltó a su puesto, era una chica alegre, extrovertida. Todos se referían a ella como el alma de la pandilla, la ideóloga de todas las actividades, una joven feliz y enamorada de la vida. Ambos se conocieron en unas clases de informática tiempo atrás, compartían grupo de amigos y todos los veían como la pareja perfecta. Pero volvamos a aquel 23 de agosto. Ese día Paula y Marc, a los que sus allegados en términos cariñosos llamaban Piuá y Putú, iban a pasar unos días disfrutando de su tan amada naturaleza, practicando uno de sus deportes favoritos, el kayak. Marc pasó la mañana preparando dicho kayak porque tenía un pinchazo. Su madre se preocupó de que fuese con él y el chico la tranquilizó diciéndole que iban con más amigos y que uno de ellos llevaba uno rígido, que no se preocupase. Lógicamente le mintió, suponemos que para no añadirle angustia innecesaria, ya que los planes solo los incluían a él y su novia. Por su parte, Paula ese día trabajaba en turno de tarde, por lo que entraba a las 8 y salía a las 12, pero pidió permiso para salir un poco antes y comenzar su escapada. No tendría que volver hasta el día 25, por lo que pasarían toda esa noche juntos y el jueves 24. La chica, al salir de su trabajo, conduce para ir a recoger a su novio. Va en el Opel Zafira de su padre, un monovolumen de 7 plazas al cual pueden plegarse los asientos traseros, dejando un gran espacio en el cual la pareja tenía instalado un palet a modo de somier y una colchoneta, donde ya en otras ocasiones habían pernoctado en sus escapadas. Recoge a su chico, que la esperaba después de haber pasado la tarde con unos amigos, y juntos ponen rumbo al pantano. Suben por la carretera que va hacia el mismo y llegan a la altura del restaurante La Parada. Paula manda un mensaje a su amigo Paul a la 1:36 de la mañana, en el que le indica su ubicación, la cual es el aparcamiento que hay frente a dicho restaurante, y le dice: hoy toca por aquí, bicho, nos vemos el finde. Al día siguiente, a las 10:27 de la mañana, Paula vuelve a usar el WhatsApp y le dice a su madre que pasará el día fuera. La madre contesta a dicho mensaje, pero nunca más recibe respuesta, desconectándose el teléfono de la chica definitivamente a las 12:30 del mediodía, por lo que todas las llamadas que recibe son desviadas al buzón de voz. Esto inquieta a su familia, que le parece extraño que no conteste y tenga el teléfono desconectado, pero también hay que tener en cuenta el entorno donde se encuentran. La cobertura puede fallar o incluso ella misma puede haber apagado el terminal a la hora de meterse en el agua. Por su parte, desde la familia de Marc también comienzan las preocupaciones, ya que no consiguen tampoco contactar con su hijo. Pasa todo el día del jueves y no pueden ponerse en contacto con ellos, y al día siguiente, el viernes, Paula no se presenta en su lugar de trabajo.
Esto desconcierta a todos, podría haber desconectado los teléfonos, pero no faltaría nunca a sus compromisos. Entonces, una partida de amigos decide subir hacia el pantano y paran en el restaurante en el cual sabían que habían estado por la ubicación del mensaje mandado a Paul. Preguntan a la dueña del mismo y esta dice que los ha visto a ambos, que entraron a la hora de las comidas, se bebieron unos refrescos, compraron unas botellas de agua y le preguntaron unas indicaciones de cómo llegar a ciertos sitios, que luego marcharon. Recuerda perfectamente el Opel Zafira azul y el kayak colocado en el techo del mismo. Los amigos realizan una batida por la zona, pero no ven absolutamente nada. Las familias, el sábado 26, deciden poner la denuncia por la desaparición de los chicos y es entonces cuando los Mossos comienzan su búsqueda e investigación. Lo primero que se baraja es que probablemente los jóvenes hayan sufrido algún accidente bien con el vehículo o con el kayak. Los agentes, el primer sitio al que van es al restaurante La Parada y les cuentan exactamente lo mismo que a los amigos de los desaparecidos. Tras esto, comienza la búsqueda. Hay que tener en cuenta que la zona a rastrear es inmensa, cubre más de 500 hectáreas, por lo que deciden tomar la ruta que los jóvenes probablemente usaron. Suben hasta la presa y toman el camino de la cantera que bordea dicho pantano. En este camino rastrean toda la zona en busca del vehículo o algún indicio que les muestre algún hilo del cual tirar. Pero nada, no localizan absolutamente nada. Durante la investigación se descubren algunas cosas. La primera es que la cámara situada en la central eléctrica que se encuentra pegada al restaurante La Parada recoge la llegada de los chicos a la 1:32 de la mañana del 24. Esta misma cámara lo vuelve a grabar a las 9:35 de la mañana, pero en dirección contraria al pantano. Iban hacia la cellera de Ter, donde la cámara del cajero automático recoge la que será la última imagen de la pareja. A las 9:43 de la mañana se sabe que los chicos realizan dos operaciones. En una, Marc saca 40 euros y en la otra, Paula ingresa 70. Como es normal en estos casos, se interroga a familiares, amigos y conocidos. Se busca si existían conflictos que pudiesen haber ocasionado una huida voluntaria por algún motivo, pero todos descartan este punto y nada hace indicar que ese sea el motivo de la desaparición. Ese mismo sábado, un grupo de jóvenes que estaban pasando el día con sus motos en el pantano ven flotando un kayak semi-hundido y deciden recogerlo. Otto, que así se llama el chico que lo saca del agua, al inspeccionarlo descubre que está pinchado y lo vuelve a dejar. Al día siguiente ve los carteles de búsqueda de la pareja y decide poner en conocimiento de los Mossos la aparición de dicho objeto. Estos se desplazan y lo recogen. Tras inspeccionarlo descubren que presenta 3 rajas realizadas de manera voluntaria, está lleno de piedras, por lo que se presupone que la persona que lo hizo buscaba que se hundiese, pero el aire atrapado cuando éste se dobló y formó una V impidió su hundimiento. Este hallazgo hace temerse lo peor. Ese mismo domingo, el despliegue de medios buscando a los chicos es multitudinario. 8 dotaciones, especialistas en búsqueda subacuática, perros y helicópteros. Y es concretamente el que al sobrevolar una playa que hay en una zona determinada del pantano, descubre desde el aire unas marcas de rodada que se adentran en el agua. Las lanchas de los Mossos se dirigen rápidamente a la zona, mientras que varias dotaciones van vía terrestre, ponen rumbo al lugar por carretera. El terreno es tan abrupto y el acceso casi impracticable, por lo que incluso 2 vehículos de los agentes quedan encallados y no pueden acceder. Al llegar, introducen un robot de inspección subacuática y este descubre a 7 metros de profundidad y del revés lo que parece ser el Opel Zafira de la pareja. Este ha quedado anclado en una piedra que ha impedido que se hunda hasta los 25 metros de profundidad que hay en esa zona del pantano. Por las imágenes recogidas se descarta que Marc y Paula se encuentren en el interior del vehículo. Se procede a sacarlo con una retroexcavadora, pero esta, al poco de comenzar las labores, queda atorada y le es imposible extraer el monovolumen, por lo que finalmente se colocan unos globos que se inflan para hacerlo flotar, y una vez esto sucede, se coge una cadena al coche hundido y a un 4x4 que tira de él hasta sacarlo totalmente.
Al inspeccionarlo, los investigadores descubren varias cosas. El coche tiene la ventana del conductor rota y los cristales de dicha rotura se encuentran en el interior, por lo que hacía indicar que la persona que lo rompió se encontraba fuera del mismo. La primera marcha estaba engranada, el contacto accionado con la llave puesta, el pedal del acelerador tiene una piedra encima para que se quede accionado. En la parte trasera los asientos están abatidos y el palet con la colchoneta aún se encuentra colocado. Además, hallan toda la ropa de los chicos y su documentación. De lo que no hay rastro es de unos drones que Mark llevaba aquel día. Los bajos del vehículo están destrozados, por lo que se cree poco probable que ellos mismos lo condujesen hacia allí. Además, resulta que el lugar donde ha sido localizado es la única parte del pantano donde se puede acercar un coche hasta tocar el agua, por lo que el que realizó este acto conocía muy bien la zona. En cuanto a la inspección del vehículo y cómo se realizó, hablaremos de ello más adelante. Al kayak se le realiza la prueba del luminol y se descubre que hay dos zonas en las cuales ha habido sangre y o ha sido limpiada o el propio agua del pantano la ha terminado borrando, por lo que se crea la hipótesis de que probablemente en él se pusieron los cuerpos de los chicos para tirarlos después al agua. La noticia corrió como la pólvora, los medios se hicieron eco enseguida y todo el mundo comenzó a conocer la desaparición. Los Mossos hicieron públicas las últimas imágenes de los chicos en el cajero y pidió ayuda para su localización e instó a todo aquel que tuviese una pista a acercarse y que la diese. 3 personas, de los cuales hablaremos con más detalle durante la serie, dijeron que el día 24 escucharon 4 disparos y unos gritos. Concretamente, que escucharon un disparo, unos gritos y acto seguido 3 disparos más. Por desgracia, el coche ha aparecido, el kayak también, pero no hay ni rastro de los chicos. Las turbias aguas del pantano hacen casi imposible ver nada, por lo que los buzos buscan a ciegas, palpando centímetro a centímetro el lecho enlodado, atados a una cuerda que usan como guía, pero nada. Finalmente, el 3 de septiembre deciden acotar y reducir la búsqueda hasta la llegada de nuevas pruebas, porque la pareja sigue sin aparecer. Un helicóptero hace barridos continuos a diario y las lanchas siguen haciendo batidas hasta que el día 26 de septiembre, y debido a una bajada de más de 2 metros en el nivel del agua, a 14 kilómetros de donde apareció el coche, el cuerpo de Paula queda al descubierto, el cual se encuentra flotando, está totalmente desnudo, boca abajo, lleva puestas sus pulseras y sus colgantes y al parecer ha pasado más de 24 horas desde que emergió. Aunque aún no hay rastro de su pareja, no tardaría mucho tiempo en ser descubierto. Al día siguiente, el cuerpo de Mark sale a flote. Al igual que el de la chica, este se encuentra completamente desnudo y en uno de sus brazos tiene amarrada su mochila. Esta ha sido atada al cuerpo usando las cuerdas del kayak y uno de los nudos empleados para tal fin llama la atención de los investigadores, ya que es un nudo típico realizado por pescadores experimentados. En la mochila encuentran las ropas que los jóvenes llevaban el día de su desaparición y además está cargada de piedras. Parece ser que esta fue colocada a la espalda, pero el tiempo de inmersión y los procesos de descomposición han hecho que termine desplazándose hasta quedar en los brazos y por la parte delantera. Se piensa que Paula también fue lanzada con algún peso que finalmente se ha soltado y ha facilitado que su cuerpo saliese a flote. ¿Qué ha podido pasar para que una excursión a todas luces inocente, para que una escapada que en un principio no entrañaba más peligro que el propio de usar un kayak en un pantano, terminase arrojando como resultado 2 víctimas presuntamente asesinadas sin una razón aparente, para que 2 jóvenes sin enemigos, sin cuentas pendientes, acabasen sus días en las turbias aguas de Susqueda? En el capítulo anterior nos quedamos con el descubrimiento del cuerpo de los chicos en las turbias aguas del pantano de Susqueda. El levantamiento de ambos fue complicado, pues acceder al lugar no era fácil. Tal es así que la secretaria judicial escribió
A las 3:10, la comisión judicial formada por el juez, el señor Javier Burgos, la médica forense, la señora Ivanka, y el fiscal, el señor Víctor Pillado, se constituye en el pantano de Susqueda para llevar a cabo el levantamiento del primero de los cadáveres. Al lugar hay que acceder en barca. Lo primero que llamó la atención es que ambos se encontraban desnudos y presentaban claros signos de violencia. Además, se determinó que la persona o personas que terminaron con la vida de Marc y Paula hicieron todo lo posible por ocultar sus cuerpos, llegando a encontrarse, como narramos anteriormente, al chico con su mochila atada y llena de piedras. Gracias a que el embalse del pantano abrió una de sus compuertas y esto hizo descender el nivel del agua en unos 2 metros, pudieron ser descubiertos a pesar de los intentos de ocultación de los asesinos. Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Girona, donde se le practicaría la autopsia. Esta no sería tarea fácil, ya que el tiempo bajo el agua y el estado de descomposición de ambos jóvenes dificultarían mucho la tarea. Debido a esto, fue imposible determinar si la chica sufrió o no abuso sexual. Esta presentaba un fuerte traumatismo craneal y un impacto de bala con orificio de entrada y salida desde la sien. Aunque no se localizó el proyectil, los estudios hacen pensar que lo más probable es que se trate de un arma del calibre 9 milímetros corta y además que el disparo fue realizado apoyando dicha arma en la cabeza de Paula, por lo que se pudo determinar que la joven fue ejecutada. En cuanto a Marc, todo fue mucho más complicado. Las marcas de las heridas que fueron fotografiadas en el abdomen durante su levantamiento parecían muy distintas sobre la mesa de autopsias. Habían pasado 33 días sumergidos y su estado hacía muy difícil diferenciar unas lesiones de otras. Se sabe que presenta un traumatismo bien realizado con un objeto contundente, arma blanca o posiblemente de fuego. Estos se hallan, como hemos citado, en el abdomen, la espalda y en las manos, por lo que parece que el joven intentó defenderse. Se cree que recibió un primer disparo e interpuso sus manos en un acto reflejo, pero fueron atravesadas por la bala que impactó en su pecho. Aunque no se puede asegurar, se piensa que tras este primer tiro intentó huir y es cuando recibe el de la espalda. Es imposible precisar si su muerte se produce por la acción del arma de fuego. Al finalizar el examen forense y tras la imposibilidad de recoger huellas dactilares, resultó imposible determinar si se trataba o no de los chicos desaparecidos, Marc y Paula. Aunque todo hacía presagiar que sí, se tuvo que determinar mediante las pruebas de ADN que finalmente eran ellos. Tras esto, ahora toca saber qué pasó. Se barajan diferentes hipótesis por parte de los investigadores, al igual que distintos sospechosos. Las principales dudas eran: ¿pudo ser un crimen repentino? ¿Que los chicos se toparon con alguien a quien no conocía y por algún motivo este o estas personas terminaron por matarlos? Para intentar averiguar esto, se adentraron en la vida de los jóvenes, analizaron sus hábitos familiares y amigos, intentando encontrar a alguien con algún interés en la muerte de ambos. Pero no hallaron nada que los llevase a determinar que esa fuese la causa, por lo que esto hace sugerir otra pregunta. ¿Vieron quizás algo que no debían? ¿Pudieron ambos jóvenes toparse con algo que los llevó irremediablemente a su final? Existían sospechas de que en los terrenos del pantano se producían algunas actividades ilegales, tales como el tráfico de armas o alguna que otra plantación de marihuana. Todos estos motivos hacían de vital importancia determinar quién se encontraba por la zona en el momento de los crímenes. De las primeras pruebas a las que se recurrió fue a las antenas de telefonía. Se intentaría, mediante estas, saber cuántos dispositivos se conectaron aquel día a ellas, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se determinó que entre teléfonos móviles, vehículos, etc., fueron más de 400. Coincidió que en una zona cercana se había producido una fiesta que atrajo a mucha multitud. Se les volvió a tomar declaración a los testigos que escucharon los disparos. Estos coincidían en que escucharon 3 tiros, acto seguido un grito y uno más. Después, el silencio. Mediante pruebas de balística y sonido, se determinó con la ayuda de estas personas el lugar más o menos exacto desde donde se pudo producir el crimen. Esta era la zona de las ruinas de la Rierica. Además, gracias a su GPS se pudo establecer la hora de dichos disparos y por consiguiente la hora del crimen, la cual fue fijada entre las 11:20 y las 11:26 de la mañana. Existían varios sospechosos entre los que se encontraban un ciudadano belga, el cual se fue a
su país nada más aparecer los cuerpos. Igor el ruso, quien había matado a 2 guardias civiles en Teruel y se pensaba que podía estar por la zona. Un legionario conflictivo al cual los vecinos tacharon de sospechoso, ya que iba diciendo que la noche del 23 había robado unos sacos de dormir a una pareja en el pantano. Un francés, el cual tenía las manos llenas de magulladura y al ser preguntado por esto, dijo que las heridas se las había producido por un altercado que tuvo en el monte con cierta maquinaria. También había 2 chicos de Calella que decían haber visto a un ciudadano francés sin camiseta corriendo y gritando, pero algunos testigos decían que no, que los sospechosos eran ellos, ya que los vieron discutir con una pareja. También se barajaron nombres de diferentes delincuentes habituales de la zona que se dedicaban a desvalijar los coches de los turistas, y dado que Mark llevaba varios drones y estos, al igual que su teléfono móvil y el de su pareja, jamás aparecieron, se pensó que podían haber sido víctimas de un robo que desencadenó sus muertes al enfrentarse a los ladrones. Pero todo lo que había contra cualquiera de estas personas eran hipótesis y especulaciones, nada que los situase en la escena del crimen, nada que los uniese a las víctimas y ni una sola prueba de que fuesen los causantes del asesinato. Se volvió a recurrir a las cámaras de seguridad del pantano para intentar averiguar qué vehículos se cruzaban con el de Mark y Paula. Pues bien, el estudio de las mismas determinó lo siguiente. La cámara de la central eléctrica que se encuentra junto al restaurante La Parada, que recogió al Opel Zafira a las 9:35 en dirección contraria al pantano, recogen a un Land Rover blanco Defender a las 9:36 en dirección opuesta, por lo que tras un estudio se determinó que ambos se encontraron a la altura de un cruce. Se descubrió que ese mismo día, a las 6:23 de la mañana, ese mismo vehículo ya había subido al pantano para bajar a las 8:48 y volver a subir, como ya hemos visto, a las 9:36. Como ya sabemos, los chicos vuelven del cajero y son recogidos por la cámara de la central a las 10:05. Esta vez sí, dirección al pantano. A la altura de la presa hay otra cámara que vuelve a recoger a los chicos a las 10:18, tomando la pista de la derecha y con una particularidad. Lo hacen en sentido contrario al embarcadero. Recordemos que a las 10:27 es cuando Paula desde la carretera manda un mensaje a su madre. Son vistos por los senderistas que más tarde escucharon los disparos, dirección a la cantera. Y a las 2:24 se vuelve a recoger en la cámara de la presa el Land Rover blanco saliendo del pantano. Pero claro, ¿de quién era ese coche? ¿A quién pertenecía? ¿Cuántos vehículos de esas características había por la zona? Vayamos ahora a una persona que dará que hablar a lo largo de la investigación. Un hombre que en un primer momento entró en el amplio listado de sospechosos. Este era Bartomeu Solé. Bartomeu era un carpintero ebanista que un buen día decide cambiar su vida y se instala en las tierras de Susqueda. Allí, con sus propias manos, construye una cabañita en la que vive de forma austera en plena naturaleza. El día de los crímenes, este dijo que se encontraba en la zona de la presa pescando, pero que no escuchó disparos en ningún momento. Gracias a una llamada que la Seguridad Social le hizo a la hora aproximada de la muerte de los chicos, pudo determinarse que decía la verdad y estaba en esa localización. El estudio de balística descubrió que en esa zona era imposible escuchar el estruendo de los disparos, por lo que quedó descartado como sospechoso. Ahora entra en valor una costumbre que Solé cogió debido a una serie de robos que se produjeron en su propiedad, y era la de apuntar las matrículas que pasaban por la zona de su cabaña, y aquel día tenía apuntada la del Zafira de los chicos y la de un Land Rover Defender blanco. El Land Rover blanco que recogieron las cámaras una y otra vez el día de los crímenes y el día después. Pues bien, este vehículo era propiedad de un vecino de Anglés y habitual de la zona, llamado Jordi Magentí. Este nombre hizo saltar todas las alarmas. Un viejo conocido, un exconvicto. ¿Pero quién es? Jordi, el 4 de diciembre de 1997, mató de 4 disparos con una escopeta a su exmujer. Él sabía la parada de autobús en la cual se bajaba ella para ir a su casa. La esperó en el interior de su coche aparcado entre 2 vehículos de grandes dimensiones para que no lo descubriese, y en las manos tenía una escopeta semiautomática de caza mayor. Cuando la vio, la llamó por su nombre, se fue hacia ella y le pegó 3 tiros que le impactaron en su costado izquierdo. Cuando ésta ya estaba en el suelo, se acercó, volvió a recargar el arma y le descerrajó un 4º tiro en el corazón. La mujer murió de forma inmediata.
Tenía 37 años. Al mecánico de un taller cercano que corrió a socorrerla le dijo: no te molestes, ya está muerta. Por este crimen fue detenido y sentenciado a 15 años de prisión, de los cuales cumplió 12. Tras salir de la cárcel, marchó a su pueblo para viajar poco después a Colombia, donde conoció a la que es su segunda mujer. Y tras un tiempo en este país, junto con su nueva pareja y la hija de esta, se trasladó de nuevo a Anglés, a casa de su tío, un hombre mayor, del cual cuidaba y que era el verdadero propietario del Land Rover Defender blanco. Automáticamente, Jordi saltó al primer puesto de los principales sospechosos. Los agentes tenían las imágenes de las cámaras, tenían la matrícula de este en el cuaderno de Bartomeu y además existía un par de indicios más. El primero, cuando los senderistas, que ya hemos nombrado en varias ocasiones, escucharon los disparos, hicieron una foto en dirección a la Rierica, zona de donde pensaban que provenían los estruendos, y en dicha imagen se ve también el vehículo de Magentí. Otro de los indicios es que la zona donde se suponía habían matado a los chicos era su zona habitual de pesca. Lógicamente, tras esto se le tomó declaración, negó en todo momento que tuviese nada que ver. Decía conocer el pantano perfectamente porque era su distracción diaria, ya que no trabajaba, lo frecuentaba para pasear, pescar y buscar setas. La investigación determinó que no eran esos los únicos quehaceres que traían al sospechoso todos los días a sus quedas. Al parecer, se descubrió que uno de sus hijos, hijo suyo y de su exmujer fallecida, el cual, contra todo pronóstico, en lugar de retirar la palabra a su padre por lo que hizo, más bien lo idolatraba. Tenía una plantación de marihuana en el pantano y Magentí era el encargado de vigilarlo y controlarlo, por lo que se empezó a barajar la hipótesis de que igual Mark y Paula se cruzaron con dicha plantación, por lo que el asesinato fortuito y por ver algo que no tenían que ver podría encajar en todo esto. Por su parte, Magentí no pensaba que lo fuesen a detener, aun cuando su hijo, en algunas llamadas telefónicas las cuales estaban siendo interceptadas por los investigadores y de las que hablaremos en un futuro, le comentó que no se fiase. Finalmente, en enero de 2018, Jordi compró billetes para volver a Colombia junto con su esposa. Sacó todo su dinero y lo metió en una cuenta internacional. Dicho viaje tenía fecha para febrero. Creyéndose libre de sospecha, fue él mismo quien se acercó a los Mossos para indicarles que si le necesitaban para algo más, se apresurasen porque iba a salir de España sin fecha de vuelta. Esto aceleró su detención ante el miedo a que se fugase y no volviese, por lo que fue detenido el 26 de febrero como posible autor del crimen de los jóvenes. También se detuvo en Salt, en la casa de la madre de Magentí, al hijo de este, el cual fue acusado de cómplice. Pero ¿tenían los Mossos todo atado y bien atado, como hacían querer ver, diciendo que Jordi Magentí era el culpable indubitado del crimen de Mark y Paula? ¿O tal vez la investigación no tuvo la pulcritud necesaria como para poder conseguir inculpar al exconvicto de forma rotunda y sin ningún género de dudas? Seguimos en el punto donde lo habíamos dejado. Jordi Magentí es detenido el 26 de febrero de 2018. Sabemos que la intención de este de viajar a Colombia aceleró dicha detención. Él grita repitiendo que no es culpable del doble crimen. Lo llevan a la comisaría de Santa Coloma de Farnés, donde sería interrogado por los agentes y donde delante de estos y su abogado sigue encerrado en la negativa de la autoría de los asesinatos. A las pocas horas de su detención comienzan los registros de sus propiedades y de la casa donde vive su hijo. Los investigadores buscan de forma incansable y con premura la prueba definitiva que inculpe a Jordi en el doble crimen. Quieren tenerlo todo atado antes de cumplir las 72 horas y que éste pase a disposición judicial. Pero tras dicho registro no encuentran nada, absolutamente nada que pueda usarse contra él ante el juez. Recordemos también que el hijo de Magentí, de nombre Jordi como su padre, fue detenido acusado de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Pero al pasar a las 72 horas a disposición judicial y acogerse a su derecho de no declarar, fue puesto en libertad. Por el contrario, el juez de instrucción número 2 de Santa Coloma de Farnés, Javier Burgos, envía a prisión sin fianza a Magentí, acusado del crimen de Mark y Paula. Ante el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la reiteración delictiva.
Todo esto después de que el acusado se negase a declarar a casi todo lo que preguntaban, a excepción de alguna pregunta realizada por su abogado defensor. Hacía alusión a un trastorno psicológico del cual fue diagnosticado en el año 1997, cuando terminó con la vida de su exmujer. Pero vamos a realizar un paréntesis y veamos cómo los Mossos montan la acusación que termina con los huesos de Jordi Mallentí en la cárcel. Retrotraigámonos al día de los hechos. Como ya sabemos, Marc y Paula pasan justo por delante de la cámara de la presa a las 10:18 de la mañana. Cogen la pista de la derecha y llegan a una zona donde se salen de esta para aparcar y bajar por un sendero hasta una playita desde la cual poder salir con el kayak. Los agentes determinan que desde la presa hasta esa zona los jóvenes tardan unos 35 minutos. Acto seguido, como he dicho, bajan por el sendero, hinchan el kayak, lo meten en el agua, se suben y reman hacia las ruinas de la Rierica, que las tienen justo enfrente. Y es allí donde se encuentran supuestamente a Jordi, con el que presuntamente mantienen una discusión de la cual se desconoce el motivo, pero que termina con el asesinato de los dos jóvenes. Acto seguido, Mallentí los desnuda, introduciendo los bañadores de los chicos, que son las únicas prendas que portaban, en las mochilas de estos. Mochilas que rellena además con piedras para evitar que salgan a flote, por lo que se las amarra al cuerpo con las mismas cuerdas del kayak y además atándolos entre ellos. Los sube a la embarcación y rema a cierta distancia de la orilla, donde el lago es mucho más profundo, y es allí donde termina lanzándolos por la borda. Acto seguido vuelve a dicha orilla, pincha el kayak y lo llena de piedras para que se hunda, pero debido a que este tiene las piedras en el centro y desplaza el aire hacia los extremos, evita su hundimiento. Aquí hay un punto a tener en cuenta, que se lo escuché a otros compañeros, y es que Jordi no sabía nadar. Es posible que al empujar la embarcación y ésta adentrarse en las turbias y profundas aguas de sus quedas, observase con impotencia y sin margen de maniobra cómo éste navegaba maltrecho pero sin sumergirse. La investigación determinó que es al día siguiente cuando el acusado vuelve al pantano con su mujer a pasar la jornada y aprovecha para despistarse durante un tiempo que emplea para ir hasta la zona donde los jóvenes habían dejado el coche y hacerlo desaparecer. Hay que decir a este respecto que el lugar donde el vehículo había sido dejado por los chicos era una zona en la cual podría pasar inadvertido, ya que desde la pista es imposible de ver, por lo que no es extraño que nadie lo viese durante toda la tarde-noche y la mañana del día siguiente. Voy a hacer un pequeño inciso para comentar una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención, aunque profundizaré en ello en el próximo capítulo. Este es el hecho de que el Zafira de la pareja presentase el cristal del conductor roto de fuera hacia adentro, lo que hace indicar que el agresor llegó y partió dicha ventana para acceder al interior. Pero si Mallentí tenía en su poder las llaves, cosa que es lógico, ya que arranca el coche y lo acelera antes de sumergirlo, acto que como sabemos lo hace con las llaves del mismo, ¿por qué rompe la ventana? Para mí realmente no tiene sentido ninguno. Cuadraría más que los chicos, al verse increpados por alguien y asustados, montasen en el coche, o bien que la discusión se iniciase con ellos dentro, o que fuesen sorprendidos estando ya montados y el agresor rompe la ventana para acceder a ellos. Pero esto no es más que una simple suposición. Este sería el relato de los hechos que los investigadores montan en torno a la culpabilidad de Jordi. Pero ¿sobre qué indicios se sustenta? Veamos primero cómo los Mossos determinan que los chicos fallecen o son atacados en las ruinas de la Rierica. Las pruebas de sonometría que se realizan marcan como punto donde se originan los disparos que los senderistas escuchan ese lugar. Pero existe un indicio aún más esclarecedor y es el siguiente. Recordemos que en la mochila que Marc llevaba atada cuando es encontrado en el pantano
hay una serie de piedras que se han colocado para lastrar el cuerpo y que éste vaya al fondo. Pues bien, el estudio geológico de dichas piedras determina que pertenecen a las ruinas de la masía de la Rierica, las cuales no son autóctonas del lugar, sino que fueron llevadas allí para la construcción de dicha masía. Y además a todo esto se une que ese punto es el lugar favorito y habitual de Jordi para practicar la pesca. Otro dato que hace ver como principal sospechoso a Mallentí es que indiscutiblemente el coche que se ve una y otra vez en las imágenes es el que él conduce. ¿Cómo se llega a esa conclusión? En la zona hay solo 5 vehículos Land Rover Defender de color blanco, pero además el suyo es el único que tiene la rueda de repuesto con la llanta también pintada de blanco, posee vaca, no lleva guardabarros traseros y sus 4 llantas son plateadas, por lo que indudablemente es el de Jordi. Ahora hablemos de Bartomeu Soler, personaje al que mencionamos en el capítulo anterior, pero adentrémonos un poco más en hasta qué punto es importante para la investigación y los investigadores. Sabemos que es Soler el que da la identidad del conductor del 4x4. Pues bien, antes de que los Mossos interroguen a Mallentí como posible testigo, Bartomeu lo para en una de las subidas de este a Susqueda y le comenta que la policía lo está buscando para interrogarle. Esto a Jordi le llama mucho la atención, ya que le dice que se ha cruzado en varias ocasiones con ellos cuando subía y bajaba, y además el helicóptero lo ha sobrevolado también muchas veces, por lo que le resulta extraño que si tienen tanto interés en hablar con él, ¿cómo no lo han parado antes? Le dice a Soler que si quieren preguntarle algo, que vayan a su casa, que saben dónde vive, pero Bartomeu hace mucho más por los investigadores que solo dar la identidad del posible autor del crimen. Es la persona que indica a los guardias por dónde buscar, les enseña las rutas, los senderos, los caminos por los cuales poder acceder a diferentes lugares, llegando incluso a ser él quien les indica cómo llegar al lugar donde han aparecido los cuerpos. Pues bien, este hombre huraño, solitario y conocedor de los secretos de Susqueda siempre sostuvo que Jordi Mallentí no era el culpable de los crímenes. Para los investigadores no había duda, era el principal sospechoso, tenía que ser él, todo apuntaba a su persona, ya había matado, ya había cometido un crimen, aunque existía una diferencia entre este y el anterior. Cuando Jordi mató a su exmujer, en ningún momento negó su autoría, siempre dijo que había sido él quien acabó con la vida de la que fue su pareja. Sea como fuere, el juez ve suficientes indicios como para determinar la prisión sin fianza del presunto culpable. Una vez en la cárcel, se le asigna un preso de confianza. Un preso de confianza es puesto por varios motivos. El primero, para evitar que Jordi se quite la vida. Y el segundo, para intentar hacerle hablar y que cuente cosas sobre los crímenes. Pues bien, al parecer habló, o eso cuenta el citado preso. Según él, Mallentí estaba muy nervioso. Dice que le confiesa que el día de los asesinatos había acudido al pantano a regar las plantas de marihuana que tenía junto a su hijo. Llegó a Susqueda para llenar los bidones de agua destinados a dicho riego y al volver se encontró a su vástago que estaba junto a los 2 cadáveres. Esta fue la primera vez que reconoció haber estado en el lugar de los crímenes, ya que siempre dijo haber escuchado unos disparos, pero no en la zona en la que él se encontraba. Seguía contando que su hijo los mató cuando se los encontró en la plantación y que él solo lo ayudó a deshacerse de los cuerpos, que se lo debía, ya que él había matado a su madre. El preso de confianza contó al director de la cárcel lo que Jordi le había dicho. Este lo puso en conocimiento de los Mossos, los cuales se trasladaron a la cárcel Puig de la Basés en Figueres para tomarle declaración. El interrogatorio fue muy incisivo y en este el preso contó a los investigadores detalles del crimen que no habían trascendido a la prensa, que solo una persona que hubiese estado presente podría conocer. Los Mossos quedaron atónitos ante la confesión dicha de forma voluntaria y colocándose en el lugar de los hechos de Mallentí. Piensan que posiblemente el miedo a su identificación por las diferentes pruebas de ADN que habían tomado es el motivo que lo hizo hablar. El preso de confianza continuó contando que Mallentí al principio estuvo muy nervioso, que siempre negaba los hechos y ser autor de los mismos.
que la convivencia durante los primeros días y en la misma celda era muy complicada, que le contó que escuchó unos disparos, pero que él lo asoció con cazadores, a lo que el preso de confianza le dijo que él mismo era cazador y no había batidas en el mes de agosto en el pantano. Dice que una tarde difícil, en la que ambos casi llegan a las manos, Jordi le dijo: me fumo un cigarro y después te cuento la verdad. Relató que hacía tiempo que ayudaba a su hijo en la plantación de marihuana, que él era quien se encargaba de la vigilancia, pero que ese día 24 realizó varios viajes al pantano con el Land Rover para ir a buscar agua, y que fue al regreso de uno de esos viajes cuando vio que su hijo había matado a los dos jóvenes. A Marc le disparó 3 veces por la espalda y a Paula una vez en la cabeza. Siguió diciendo que él los trasladó al pantano, los desnudó, se deshizo de todas sus pertenencias metiéndolas en las 2 mochilas que lastró con una piedra cada una, para posteriormente atarlas a los cuerpos con las cuerdas del kayak, que los llevó hasta un punto del embalse que él sabía tenía mucha profundidad, y después hundió el coche de la pareja. Esta confesión, aunque sitúa al acusado en el lugar de los hechos, no terminó de convencer a los Mossos, ya que si algo tenían claro es dónde se produjeron los disparos, y no fue en la plantación de marihuana, sino en la Rierica. Con todos estos indicios, la acusación formulada por los agentes parecía bastante sólida, muy fiable, e incluso llevó a Antoni Rodríguez, jefe de investigación criminal de los Mossos, a afirmar que era el asesino indubitadamente. Vamos, que no había duda ninguna de que Jordi Magentí había matado a Marc y Paula. Pues bien, con todas estas certezas, con todas estas afirmaciones y con todos estos indicios, a primeras luces incriminatorios, el día 28 de diciembre y contra la voluntad del fiscal, los 4 magistrados de la Audiencia Provincial de Girona lo dejan en libertad, con cargos, porque los indicios que existen contra él no son concluyentes. Pero ¿qué ha pasado? Si parecía que todo apuntaba en una única dirección, si era casi indiscutible con el relato de los hechos marcados que no fuese Magentí el culpable, pues parece ser que no es tan fácil dirimir si fue o no fue él quien terminó con la vida de la pareja. En el próximo y último capítulo vamos a intentar desgranar por qué esos magistrados no tienen tan claro que la acusación de culpabilidad sea lo suficientemente fuerte como para mantenerlo entre rejas. Llegados a este punto de la narración y partiendo de la base de que los jueces han dejado en libertad, eso sí, con cargos y medidas cautelares, como por ejemplo la retirada del pasaporte a Jordi Magentí, principal sospechoso, vamos a comenzar a desgranar si existe la posibilidad de que el relato que los Mossos hicieron y que les hacía ver a Magentí como culpable indubitadamente tiene la solidez suficiente como para conseguir una condena de este, si llegado el momento se produce un juicio. Voy a intentar ir poco a poco y explicando paso a paso las cuestiones que no cuadran en el relato oficial de los hechos y qué personajes, pruebas o circunstancias nos pueden hacer dudar de él. Pero comencemos por algo básico, la hora de la muerte que fijan los investigadores. Esta la sitúan en torno a las 11:20 u 11:26 de la mañana del 24 de agosto de aquel 2017. Pues bien, existen varios testigos que dicen haber visto a la pareja después de esa franja horaria. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Simona. Esta es la propietaria del bar La Parada. Hablé de ella al comienzo de todo, pero no he querido profundizar hasta llegado a este punto para no ocasionar confusión. Bien, esta mujer, como ya sabemos, dijo que vio a los chicos, es más, que habló con ellos, que le compraron una botella de agua y le preguntaron por unas indicaciones para llegar a cierto lugar del pantano. Pero lo curioso de este relato o testimonio es la hora a la que ella sitúa dicha conversación. Dice que es durante las comidas, que lo recuerda porque estaba sirviendo las mesas y había cierto jaleo en el local. Es más, ella da más datos que tampoco cuadrarían, como por ejemplo que vio el kayak ya hinchado sobre el techo del Opel Zafira azul, que esa imagen la tiene grabada y no se le olvida. En un primer momento, justo antes de aparecer los cuerpos, le mandan una citación para que vaya a declarar, pero luego es desestimada y la tachan de testigo no fiable al fijar la data de la muerte durante la mañana.
No es la única persona que dice ver a los jóvenes en una hora en la cual es imposible según el relato oficial. Josep, un vecino de Olot, comenta que vio a la pareja el 24 sobre las 6:30 o las 7 de la tarde, aproximadamente, con el coche aparcado en el embarcadero. Dice que los chicos iban andando en dirección a Alcoy. Los reconoce sin género de dudas al enseñarle las fotos. También tenemos el testimonio de otra persona que se llama igual que el anterior, Josep, pero en este caso es vecino de la Llagostera, que dice verlos no ya el 24, sino el día 25 entre las 5 y las 6 de la tarde. Del día no cabe duda, ya que fue a comer a un restaurante de la zona y tiene el ticket. Iba con su mujer y su suegra. Comenta, al igual que el anterior, que ve a los chicos en el embarcadero, que tienen el coche a ras del agua, que está completamente seguro que era un Opel Zafira azul, porque tiene un amigo que posee este mismo vehículo y lo conoce muy bien. Comenta que ve con total claridad a Marc, al cual reconoce en las fotografías que se hicieron públicas, y que a Paula también la ve, pero algo más alejada, que en un momento dado observa cómo algo se mueve en el agua, cerca del coche, y logra ver el kayak. Está completamente convencido de que eran ellos. Pero claro, esto no dejan de ser testimonios y ya sabemos que se les puede dar más o menos credibilidad. Pero prosigamos. Hablemos ahora de algunos de los testigos y personajes que nos encontramos y de los que hemos hablado de pasada en lo que llevamos de relato. Comencemos con los ciudadanos belgas, de los cuales había un total de 6, algunos de visita y otros que residían permanentemente en el pantano. Pues bien, entre ellos se encuentra el hijo de uno de los matrimonios que cuenta con 17 años de edad, en el momento de los crímenes. El día 25 marchan a Barcelona, los 6, y vuelven el 27, pero el chico de 17 años no les acompaña en la vuelta y no regresa nunca más a Susqueda. De hecho, todos abandonan el pantano al poco tiempo porque dicen sentir miedo después de los asesinatos. La defensa de Mayentí ha pedido que se llame a declarar a este joven. Luego tenemos al ciudadano francés que comentamos tenía ciertas heridas en las manos y que él achacaba a problemas con una maquinaria, concretamente una bomba de agua. Pues existen testimonios que dicen que lo vieron el día 23 como fuera de sí y completamente alterado, gritándoles al acercarse a una barca. Este no comentó nada de los disparos cuando fue preguntado la primera vez, pero cuando se le volvió a preguntar en compañía de los senderistas que decían haberlos escuchado, le siguió la corriente y dijo que él también los escuchó. A las 9:34 de aquel 24, las cámaras captan bajando del pantano al juez de paz de Susqueda en su Volkswagen Polo y va acompañado del exlegionario que ya mencionamos con anterioridad. Va hacia Tarrás porque tenía un problema con la conexión a internet y después se dirige al COI, donde realiza un control de agua para pasar por delante de las cámaras nuevamente a las 12 del mediodía. Hablemos ahora del coche de los chicos. Como ya sabemos, este es sacado del pantano, pero su manipulación no es la apropiada para un crimen, sino más bien para un coche que posiblemente esté implicado en un accidente, por lo que no es tratado con el cuidado y el mimo necesario para extraer pruebas que ayuden al esclarecimiento del crimen. Tal es así que dicho vehículo es devuelto a su propietario, el cual termina mandándolo a un desguace. Y cuando los investigadores deciden volver a pedírselo, tienen que buscarlo. Cuando lo encuentran, el coche ya carece de neumáticos y en su interior hay multitud de enseres y trastos que no tienen nada que ver absolutamente con el incidente. Aún así, hayan 3 huellas que no han podido ser identificadas y otra de un mozo. Como ya narramos, el Zafira es un punto bastante discordante para mi opinión. El hecho de partir la ventana teniendo las llaves es algo que a mí particularmente no termina de cuadrarme. Hablemos ahora de los cuerpos y un dato curioso que omití cuando comenté la autopsia, para no enturbiar el relato que se montó por parte de los investigadores. Pero ahora es el momento de introducirlo. Este dato es el siguiente. En el cuerpo de Paula se encuentran las livideces cadavéricas en la zona lumbar, lo que indica que tuvo que estar tumbada boca arriba al menos durante las primeras 24 horas.
por lo que el agresor o los agresores tuvieron que ocultar los cuerpos para después, al día siguiente mínimo de los crímenes, arrojarlos al pantano. Hay algo más que hace sospechar que esto pudo ser así. Mark, aparte de las heridas producidas por el arma de fuego, presenta varias hechas con un arma blanca. Parece ser que la idea era evitar con ellas la acumulación de gas que se produce durante la putrefacción y así evitar que el cuerpo saliese a flote. También se encuentran unos cabellos en la mochila de Mark, sus botas y la ropa que hay en el interior de esta. Pero ahora existe un problema. De todos estos cabellos hay uno que es o podría ser determinante porque morfológicamente no coincide con ninguno de los chicos. Pues bien, este cabello primeramente se analiza en la unidad central del laboratorio criminal, se etiqueta y se manda al Instituto Nacional de Toxicología. A su llegada, este es vuelto a analizar, etiquetado y reenviado. Pues entre esta ida y venida, dicho cabello desaparece. No se sabe si por un error o un mal etiquetado, pero lo cierto es que no se encuentra. En el kayak, el luminol da una reacción en dos manchas que pueden ser sangre, pero las pruebas de ADN son negativas, al igual que las realizadas en las botas de Jordi, que también reaccionan al luminol. Abreviando, de lo que hay certeza es que ni en los chicos ni en ninguna de sus pertenencias se encuentra ADN del principal acusado, pero es que en ninguna de las pertenencias del acusado se encuentra ADN de los chicos. Ahora, vayamos a otro de los indicios que los investigadores han usado para inculpar a Mayentí. Estos sostienen que el día siguiente de los asesinatos, junto con su esposa van al pantano y él aprovecha para dejarla sola durante unas 2 horas y proceder a hacer desaparecer el Opel Zafira. Según los agentes, esto se lo relata la mujer de Jordi. Pues bien, se la hace venir desde Colombia para declarar y esta dice que es totalmente falso que su marido se despistase 2 horas, que siempre estuvo con ella y es más, aporta unas fotografías realizadas con una cámara aquel día que sitúan a Mayentí siempre con ella. En cuanto a la declaración de los Mossos, relata que es totalmente falso que ella les haya dicho nada a ellos. Estos, por su parte, alegan que la mujer está coaccionada y atemorizada por su marido, que es víctima de violencia de género, y para respaldar esta tesis aluden a unos mensajes que han salido del teléfono de ella y son remitidos a diferentes familiares con un mensaje pidiendo ayuda y una fotografía en la que no se ve nada, solo un fondo negro. Ella dice que desconoce cómo han sido enviados dichos mensajes y que en ningún momento lo realizó. Entonces se descubre que los dispositivos Samsung tienen un sistema por el cual, si lo configuras al pulsar 3 veces el botón de inicio, él automáticamente envía un mensaje de ayuda a los contactos que tengas seleccionados. Al parecer, ella había realizado esta acción de forma involuntaria, llevando el móvil en el bolsillo o el bolso, y de ahí que desconociese quién los había realizado y de que la foto que éste enviase saliese negra. Un fallo para mí garrafal de la investigación es no haber pedido a tiempo las imágenes de las cámaras meteorológicas que posee el pantano y lo graban continuamente. De ser así, podríamos haber visto qué personas o persona lo cruza con el kayak y a qué hora. Pero claro, estas cámaras, como otras muchas, se autoborran pasadas una semana y cuando quisieron echar manos a estas grabaciones, ya no existían. Vamos ahora con el abogado defensor, el cual ha hecho y sigue haciendo un trabajo sublime en la defensa de su cliente. Este pidió una serie de diligencias que fueron negadas en un primer momento, pero en 2018 fueron admitidas algunas de ellas, entre las cuales podemos destacar las siguientes. El abogado pide que se investigue a los compañeros de Mark de la escuela en la que éste estudia para agente forestal. Se pide que se solicite el registro de los internos y visitas que había en el momento de los crímenes en un centro de desintoxicación de la zona. También se solicita que se analicen los más de 400 dispositivos móviles que se conectaron a las antenas. Hace alusión a que hay ciertos accesos controlados por cámaras, pero existen otros sin este control por los que es posible acceder al pantano. De hecho, la propia cámara del Pasteral recoge la imagen de 78 vehículos, de los cuales no se tiene conocimiento ninguno y se pide también su identificación. Presenta una imagen de una de las cámaras de seguridad y de lo que parece ser un Opel Zafira
como el de los chicos, a las 11:10 de la mañana y lejos de la zona donde se supone se produjo el crimen. Y alega que su cliente es un hombre mayor al que se le ve incapaz ya por su estado físico de poder perpetrar un crimen de tal magnitud y cargar con los cuerpos como se dice que hizo. También pone en duda la sonometría realizada por los Mossos, diciendo que no se buscaba el sitio de los disparos, sino que lo que se intentaba era hacer cuadrar el sonido con el lugar que ellos indicaron. Dicho de otra manera, no se intentó mirar si desde otras localizaciones se podían haber producido, sino que se daba por hecho que fueron en la Rierica. El problema de esta prueba es que tiene que realizarse en las mismas condiciones que cuando sucedió el crimen, condiciones ambientales y hasta de profundidad del pantano, porque el agua crea un efecto que puede alterar la procedencia del sonido. Hay un concurso con un presupuesto de unos 50.000 euros para que alguna empresa realice dicha prueba, confiando que la sequía que ha acompañado este 2022 puedan situar la cota de sus quedas en una medida similar a como se encontraba aquel verano de 2017. Y ahora vamos a un punto muy importante y que no es un indicio ni una especulación, sino una prueba constante y sonante. La geolocalización de los móviles de los chicos según Google. En un principio, estos siguen el recorrido que se había marcado por la investigación después de salir del cajero automático. Suben hacia el pantano y entran por un camino a la derecha del mismo. Este no tiene salida, por lo que segundos después reculan y vuelven a coger la pista. Es en ese punto cuando son vistos por los senderistas que decían haberse cruzado con un coche oscuro en el cual iba una pareja. A las 10:27 el teléfono de Paula envió el último mensaje a su madre. Es en ese momento cuando Google sitúa el teléfono de Mark cerca de donde está aparcado el coche de Bartomeu. Este era un lugar apartado de su cabaña, ya que a esta era imposible acceder en vehículo, así que dejaba su auto en una zona en la cual quedaba semioculto a la vista de los que paseaban por la pista. Google no marca ningún movimiento más hasta las 11:40, cuando sitúa el dispositivo de vuelta a dicha pista, justo arriba de donde está el coche de Soler y donde Paula había enviado su último mensaje. Por lo que, según este análisis, a la hora de la muerte, los chicos se encontraban en el lugar cercano a la casa de Bartomeu. Ahora que ya ha salido su nombre y como dije con anterioridad, vamos a ver qué sucede con este personaje del que siempre se pensó sabía más de lo que contaba. Como ya dijimos, este era ebanista y tenía una buena vida hasta que se divorció y su perro, una mascota a la que según él le tenía mucho más cariño que a toda su familia, falleció. Entonces decide irse a vivir al campo, concretamente a las tierras de Susqueda. En un primer momento se queda durmiendo y haciendo vida en su coche, hasta que finalmente y con muchísimo esfuerzo va trayendo materiales con los que termina construyendo una pequeña cabaña en la cual se aloja, pidiendo permiso y bajo la premisa de no molestar a la fauna introduciendo perros o cualquier otra cosa que la altere. Soler, como ya sabemos, siempre dijo que él creía que Magentino era el asesino de los jóvenes. Pues bien, su estancia en el pantano tenía fecha de caducidad. En un primer momento pensaba marchar del mismo el 31 de diciembre del 2017, pero tras producirse los crímenes y con la intención de quedar libre de sospecha, decide alargar su estadía. Con el arresto de Jordi, estima oportuno que ha llegado el momento de marchar y pone como fecha finales de 2018. Pero como sabemos, Magentí es puesto en libertad, por lo que decide volver a aplazar nuevamente su marcha hasta diciembre de 2019. Pues el 11 de ese mes y de ese año, la periodista Tura Soler, la cual entabló una gran amistad con Bartomeu con la intención de sacarle información, acompañada de algunos investigadores, decide hacer una visita a este en su cabaña. Y es cuando en la mañana de ese día, al llegar hasta allí, descubren el cuerpo del ermitaño tirado en el suelo justo debajo de una soga perpetrada para ahorcarse, y hasta la cual se llegaba con una escalera de fabricación casera.
pero era un escenario extraño. El hombre no se había colgado, no se había caído al subir para realizar esta acción, pero curiosamente estaba bajo la cuerda. Al registrar su cabaña, encuentran una carta fechada el 16 de noviembre en la cual dice que se encuentra muy cansado y que quiere irse con su perro fallecido hace ya más de 4 años, que las piernas le comienzan a fallar. Se precisa un helicóptero para sacarlo de allí y tras la autopsia se determina que su fallecimiento se debió a un infarto fulminante, aproximadamente una semana antes de ser encontrado. Pero claro, esto plantea un escenario a todas luces muy extraño. ¿Quién prepara una horca 2 o 3 semanas antes de terminar con su vida? Y encima da la casualidad que cuando la muerte te sobreviene no de forma voluntaria, sino por causas naturales, te coja justo debajo de la misma. En fin, los secretos que guardase Bartomeu Soler en su solitaria y huraña mente se fueron con él a la tumba. Tras todo lo relatado, creo que las dudas sobre si fue o no Jordi Magentí el causante de la muerte de los jóvenes son más que evidentes. Pero no solo hay dudas sobre el autor. Después de todo este despliegue de testimonios, indicios y pruebas, dudamos de casi todo. ¿Murieron aquel día en el lugar marcado? ¿Cuándo son lanzados al fondo de sus quedas? ¿El día de su muerte o días después? ¿Son asesinados quizás en el coche y ocultados en él? Pero de ser así, ¿por qué no los hundió con él? Y un sinfín de preguntas más que sé que ahora mismo te estás planteando. No me queda más que decirte que yo me siento en la misma situación, que con tal disparidad en lo expuesto resulta casi imposible, al menos para mí, entablar una consecución de hechos que terminen con el asesinato de los chicos. Pero lo cierto es que ocurrió, lo cierto es que los mataron de una forma cruel y violenta y a día de hoy solo tenemos eso, más dudas que respuestas. Soy Triunarts. Buenas noches.